¿Cómo están? Buenas noches. Fernanda. Son las 19 horas con 1 minuto del miércoles 29 de abril de 2020. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy tenemos un programa especial, un invitado muy especial, que es nada menos que nuestro jefe, el secretario de Salud, pero también mi maestro, y uno de los inmunólogos más destacados del país y con amplio reconocimiento mundial. Y a petición, por demanda popular, nos acompaña para hablar de la inmunopatología y fisiopatología del COVID. Elemento que consideramos que es muy importante porque nos va a permitir a todas y todos entender con mayor amplitud por qué este virus causa la enfermedad que causa y en qué consisten las alteraciones que ocurren a nivel de los pulmones, a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema circulatorio, etcétera. Entonces, hoy vamos a empezar, si está de acuerdo el doctor, con su propia presentación y después abordamos el informe técnico que presentaría el doctor José Luis Salomía y finalmente el doctor Ricardo Cortés nos va a hablar de las acciones de promoción y prevención y nos va a hablar de una nueva guía técnica que tenemos para una población de especial interés. Doctor. Buenas noches. ¿Sí se puede abrir el micrófono? Sí. Como prefieras. Prefiero ir acá, me da mucho gusto estar con ustedes y desde luego comunicarme con los interesados en este tema. Les advierto que no es nada fácil, pero tampoco voy a dar clases, ¿sí? Sino a presentar pues unos cuantos de los 28,492 artículos publicados en los últimos 3 meses relacionados con coronavirus, en particular el tratamiento, y el objetivo que tengo es más o menos darles un panorama y ver cómo está el sistema inmune, que es el encargado de enfrentar a este virus. Estarán de acuerdo en principio conmigo y desde luego con Adam Smith, ilustre pedagogo, no sé cómo calificarlo, que señala que la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Si bien no ha llegado todavía estos dos elementos de definición, sí estamos inmersos en mucho por la situación de un componente del ecosistema, hay que declararlo como tal, muestra de la biodiversidad de en nuestra biología y desde luego nos recuerda a la selección natural que brillantemente expusiera hace décadas, hace siglos, el gran pues biólogo y taxonómico que condujo a la organización de los seres vivos. En la siguiente imagen, y voy a tratar de hacerlo rápido, les señalo cómo esta familia, son 7 integrantes de esta familia de coronavirus, de los cuales ya teníamos 3 de ellos presentes en el ser humano. Ustedes saben, el primero es SARS-CoV, que nos dio a través de un animal el salto a poder infectar al ser humano. Después el primero es por el síndrome respiratorio agudo severo, y desde luego el segundo, que ustedes saben, es el relacionado con el Medio Oriente, hace 8 años, otra acción de uno de estos coronavirus. Y es ahora cuando a través de otro de los elementos de los seres vivos, animales, que son los reservorios de estos coronavirus, conocido y publicado desde hace 70 años, no es nada nuevo, pero ahora tenemos la llegada directa al ser humano. Y esto es a través de una expresión de su genoma, de todos sus genes que conducen a que ahora está frente al humano un virus con unas características que todos sabemos de gran infectividad y que curiosamente nos ha tenido en unos meses ligados a todo el mundo
y también confinados afortunadamente a no salir de la casa a unos buenos millones también de habitantes. La siguiente, por favor. Pero para poder entender esto tenemos que conocer al enemigo, y aquí está una caricatura, un dibujo muy representativo. Estoy seguro que en lo que va a llegar de los niños en unas horas o está llegando, van a tener dibujos relacionados con esto, con este virus representado así, el SARS-CoV-2, y que tiene estos integrantes, proteína, hemaglutinina, esterasa en su superficie, la parte más importante que de su genoma, que es un ácido ribonucleico de cadena positiva, así lo llaman, y una matriz transmembranar que permite la entrada. Y aquí les señalo que desde hace miles de años virus se entrenan en una forma realmente increíble para llegar a ser agresivos en la necesidad de la evolución para enfrentar a su enemigo, que es el sistema inmune, el del humano. La siguiente, por favor. ¿Y a dónde va a atacar? Pues en forma particular y específica va a atacar al tejido respiratorio, y esto desde luego entra por el flush ya conocido, y tenemos claramente ahí como las vías respiratorias altas, luego las del medio, tráquea, laringe, tráquea, bronquios, y luego todo se desparrama a la unidad funcional que está abajo, que son los alvéolos. Y esto desde luego está compuesto, aparte de otras células y de una serie de moléculas, por dos tipos de células del pulmón, neumocitos, que son de dos tipos, 1 y 2. El tipo 1 es el que se encarga de la función vital. No hay otro grupo de células que en toda nuestra economía lo haga más que los neumocitos, el fuelle, que permite el intercambio de gases, la entrada del oxígeno, que es requerida para todos nuestros tejidos, en todo nuestro cuerpo, y desde luego la salida ya procesado del CO2. Esta es la función del neumocito 1, pero el neumocito 2 se vuelve el blanco directo del virus. ¿Por qué? Van a ver ustedes, y aquí está representado, además, la siguiente por favor, que tiene una maquinaria importante. La otra tiene el fuelle, pero aquí tiene la maquinaria biológica, el laboratorio para poder hacer lo que quiere el virus, llegar, y no va a matar a las células, sino entrar y tomar por asalto al sistema, al trabajo, al taller que va a arreglar varias proteínas, varias señales, y va a tener como objetivo replicarse. Y en un día, el virus, un virus que entra puede producir 1 millón de ellos y luego salen. Ahora, para esto, y aquí empieza la fisiopatología que me pidieron, un poco resumida. Hay muchos elementos todavía desconocidos, pero en lo que se ha avanzado, este camino de la función hacia la patología, que es de ahí su nombre, está espetada aquí en 8 puntos. La espiga de glicoproteína, que es la que le da esta característica diferente a otras, es una base para el que el sistema inmune trabaje. El sistema inmune es muy sencillo, trabaja con una llave y una cerradura. Nada entra al sistema inmune si no cumple con ese requisito. Y el virus que les digo, desde hace miles de años, ha podido fabricar su llave y ha encontrado que la cerradura es una proteína que está aquí en la membrana. En la membrana están muy localizadas, que se llama ECA2. Es un convertidor, es una enzima que actúa específicamente sobre una angiotensina, y en su nombre lo lleva, va a regular la tensión de los vasos. Por eso rápidamente ustedes asocian que la acción de este virus, la manifestación clínica se exacerba, se matiza mayormente en los pacientes que tienen hipertensión o que tienen algo que ver con este receptor, con esta angiotensina. Y luego transita adentro de la célula con una necesidad, forma su capa, su vacuola, para que no la intervengan otras enzimas, y esta capacidad la tienen estos neumocitos tipo 2, son transportados y rápidamente
al laboratorio central, que es el aparato de Golgi, donde se van a sumar, a restar y a accionar varias proteínas, y producto de ello se ensamblan a través de procesos enzimáticos y de integración genética varias de estas producción. El RNA se replica y sale nuevamente para poder protegerse a través de una de estas vacuolas. Esta capacidad la tiene el neumocito y no la tienen otras células preferenciales, por eso, para este camino. Y como ustedes ven, este camino, la siguiente por favor, tiene que encontrarse con las posibilidades de ser reguladas. Y aquí sumo, además de la patogenia, o sea, los caminos hacia la enfermedad, con los recursos que se van generando a través del conocimiento para poder actuar en cada uno de estos pasos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el más importante es actuar aquí donde está la fábrica, donde están los elementos específicos para hacer que el RNA se replique, para que tengamos en un día 1 millón de copias. Y aquí actúa el liponavir y el ritonavir, que son dos moléculas que se han usado en otras infecciones virales en otro tiempo. Y después el segundo, el remdesivir, que también tiene una acción ahí y que esto es novedoso, es uno de los que está más impulsado. Ustedes que ven rápidamente las noticias, hoy vieron que el doctor Fauci del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, anunció que hay mejoría con este medicamento. Ya previamente, a través de China, se había hecho un estudio rápido en unos cuantos pacientes y ahora fueron varios cientos de pacientes que concluyen, ustedes para que no me lo pregunten, que concluyen que no hay grandes avances, excepto en que en lugar de tener 12 días de estancia hospitalaria se reduce a 10 o así parecido en los pacientes. Pero ellos mismos advierten que todavía hay necesidad de seguir haciendo estudios al respecto. La hidroxicloroquina llega en una acción más periférica, no ligada a este ensamblaje de los viriones, y lo mismo el tocilizumab, que es un anticuerpo que va como ejemplo a frenar lo que se está produciendo en otra parte, que son moléculas que causan gran inflamación. Una de las moléculas se llaman citocinas, algunos lo llaman como tormenta de citocinas. Hay 20, 30 que se están produciendo en diferentes enfermedades inflamatorias, principalmente reumáticas, pero en este caso, pues la IL-6, que es la que se ha usado, pues ha mostrado también pobres resultados. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué capacidad tenemos si pasamos al otro lado? Ya conocemos algo del enemigo, pero ahora tenemos que conocer la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional es tremenda, está equipada, no nos hemos quedado atrás. Para empezar, en la vida de un individuo, esto calculado en la vida de 70 años, donde se mantiene en general el sistema inmune más o menos estable, recibimos un billón de agentes extraños, de patógenos, bacterias, virus, productos químicos. Y estos están actuando rápidamente en piel, mucosas, pulmón, intestino, en la sangre misma, para echar para afuera, y lo logran. Gran parte de esto todos los días estamos, y de hecho ahí rápidamente les digo, hay un convenio entre patógenos y nuestro intestino, por ejemplo, y estamos llenos desde la boca hasta los pies de patógenos, y estamos en convenio de paz y no sucede gran cosa. Pero también tenemos, aparte, para lograr contener este billón de agentes patógenos, tenemos linfocitos, células linfoides. Y hay dos grandes grupos, los linfocitos T, que producen esas moléculas de las citocinas, que son las que están dando gran inflamación, y tenemos fácilmente 100,000 millones de células que producen anticuerpos y 10,000 billones de linfocitos T. Toda esa guardia es suficiente para contener la mayor parte de nuestros ataques, de los ataques que recibimos. La siguiente, por favor. Y aquí está una tabla integradora de la patogénesis hasta ahora postulada. Decíamos, entran por las vías respiratorias superiores, eso está en verde, que es el sistema o órgano que afecta. Tenemos la afección de las vías respiratorias inferiores, y por otro lado puede replicarse el virus y salir
actuar sobre el pulmón, riñón, hígado, corazón y después dar esa inflamación importante. Entran otras bacterias agregadas, no todos los pacientes mueren exclusivamente por el virus, sino por infecciones que se agregan y desde luego llega a un estado de falla orgánica múltiple, que es un término para decir está enfermo grave del hígado, del riñón, del corazón, del pulmón y hasta del cerebro. Aquí entra otro gran sistema de coagulación intravascular, es lo que han encontrado en las primeras autopsias que se hicieron de estos pacientes, donde están tapados los vasos. Es posible que el angiotensinógeno que señalé al principio como vía de entrada del virus también ahí participe. Y después, desregulando la enzima, esa convertidora, aumenta la permeabilidad de los vasos, hay edema en el pulmón y hay un desarrollo de un síndrome respiratorio agudo importante que puede llevar a la muerte del paciente. Y por otro lado, debido al número de virus en forma moderada, tenemos que puede ser asintomático o puede caminar agravándose debido a las comorbilidades. Si es diabético, hipertenso, etcétera, todo eso se magnifica este camino y puede pasar también hacia el camino del fallecimiento. La siguiente, por favor. Ustedes conocen esta desglose y quiero nada más puntualizarlo. La fase de contagiosidad que está aquí, iniciando la infección, el contagio del virus, todos tienen una parte asintomática. Totalmente asintomática hasta llegar a la inmunidad, que es el 30% de los pacientes en términos generales. Sigue el contagio, hay una fase asintomática de unos 5 días, 6, puede tener síntomas leves o moderados y tiene inmunidad. Y después graves, hospitalización, inmunidad, y los más graves que requieren ventilación generan inmunidad, pero también varios de ellos mueren. Esto nos lleva a entender cómo el virus maneja el fenotipo de expresión de la enfermedad. El fenotipo es lo que recogen los médicos, lo que recogemos en la historia clínica y en los datos que tenemos. La siguiente, por favor. Esta es una lista rápida de los medicamentos ya enunciados y solo el mecanismo de acción que les señalaba, y lo pongo porque hay efectos secundarios que hay que cuidar. Si ya tenemos la enfermedad, tenemos la infección y la agresión y la pérdida de la función de las células del sistema respiratorio, además tenemos, y después la comorbilidad, o sea que es diabético, hipertenso, tiene problemas renales, etcétera, tenemos efectos secundarios que hay que cuidar. Muchos de estos pacientes que reciben hidroxicloroquina, lo tomo así rápidamente, tienen problemas cardíacos, hay otros que tienen graves acciones y desde luego hay que cuidarlas. Entonces, la moraleja aquí es que es complicado y nos lleva a no tener en ningún lugar un elemento directo de cuál es el tratamiento a seguir. El tratamiento se sigue con condiciones generales de mejoría de la ventilación y además de lo que está sucediendo en otros órganos. La siguiente, por favor. El punto de aquellos pacientes que tienen hipertensión, que usan antihipertensivos, es importante poner rápidamente. Esa enzima debe no bloquearse, sino esa enzima debe seguir en el paciente hipertenso con el tratamiento que está siguiendo. El paciente hipertenso que se controla bien la presión arterial es algo que sustenta una mejor evolución. La siguiente, por favor. Y podría, para terminar, a señalarles que se han informado varios casos de tromboembolia venosa, trombosis en diferentes lugares, o sea, un riesgo trombótico. Se identifica con la cuantificación de una molécula de un dímero D, pero no se recomienda anticoagular a los pacientes, excepto hacer una adecuación de lo que está sucediendo en la coagulación. Existe poca evidencia para considerar que el tromboembolismo venoso sea la causa directa del deterioro de la oxigenación. La siguiente, por favor. Y se ha informado también que no hay datos suficientes, y este es un resumen, y aquí está sustentado inclusive con las guías de tratamiento de los institutos nacionales de Estados Unidos y también de aquí de México,
Todos estos medicamentos que les he señalado no tienen sustento suficiente para ser promovidos o desincentivar su uso. Lo están haciendo, es tiempo y desde luego es entendible que se traten muchas cosas. Hay 70, 80 tipos de medicamentos que se están usando, algunos con más sustento que otro, pero no hay nada que pueda resolverlo. La siguiente, por favor. Y en la actualidad no se ha demostrado que algún medicamento sea seguro y efectivo para tratar el COVID-19. Los medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas subyacentes deben continuarse, por eso se suma al tratamiento que están recibiendo en diferentes formas el tratamiento estándar o ordinario para las otras enfermedades. Y con eso termino. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, maestro y secretario de Salud, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. Vamos a, antes de pasar a preguntas y respuestas, que sin duda habrá preguntas sobre este tema, le pido al doctor Alomía si nos presenta el informe técnico de manera sintética. Claro que sí. Con su permiso, señor secretario, subsecretario. Estamos en el día 38 de la Jornada Nacional de Sana Distancia, hoy día miércoles 29 de abril, ya a punto de terminar este mes, y en la conferencia vespertina número 61. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver cuál ha sido la progresión de la pandemia a nivel internacional. Continúa la contracción de la misma, miren, 37%, son 2 puntos porcentuales menos a los que veíamos el día de ayer, y vemos cómo la región de las Américas mantiene esa proporción de los últimos casos confirmados en los 14 días de 48%, y la región de Europa, que ayer estaba encima del 40%, hoy ya bajó de ese nivel, está en 39.6, y es lo que de seguro vamos a continuar viendo en los siguientes días. En la siguiente diapositiva, por favor, actualizamos los números nacionales: 17.799 casos confirmados como carga acumulada. Ya decíamos que la tercera parte, o un poco menos de la tercera parte, son realmente los casos activos, 5.444, que representan el motor de la epidemia en México, es decir, los casos que en los últimos 14 días iniciaron con la sintomatología. Tenemos 13.263 casos sospechosos todavía, vamos a ver cuáles son sus resultados. 1.732 las defunciones que lamentablemente han ocurrido, y también los números de personas que han salido negativas a la prueba, más de 50.850, lo que el día de hoy nos suma un poco más de 81.900 personas que ya han sido estudiadas para la enfermedad. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada distribuida por entidad federativa. Si pueden ver, hay estados que ahora tienen ya una coloración más fuerte, es decir, un rojo más intenso, quiere decir que ya pasaron de una escala a otra, lo cual lógicamente refleja la ascendencia que está teniendo la transmisión y la carga de enfermedad en cada una de estas entidades federativas, del total de casos acumulados, de estos 17.799. En la siguiente diapositiva vamos a ver la misma distribución, pero ordenada, ya decíamos, en forma descendente, para que ustedes puedan tener los números totales. En la siguiente diapositiva vamos a enfocarnos ahora sí en la epidemia activa, 5.444, y aquí también podemos empezar a notar que ya hay otras entidades federativas más, sobre todo en la región centro, que en su momento empiezan a tener una carga acumulada de los últimos 14 días y por lo tanto, al haber este incremento, se convierten en un color más intenso, además de los estados en el sureste y en el noroeste que ya habíamos visto en los últimos días. La siguiente diapositiva es solamente la distribución de esta misma carga en orden ascendente para que puedan ustedes tener los números totales para cada entidad federativa, y en la siguiente diapositiva vamos a ver los confirmados activos, estos 5.444 distribuidos, ahora sí en base a una tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, y en donde también empezamos a notar estados que en el mapa anterior pasaron de un color naranja claro a uno más oscuro, ahora también tienen un verde más oscuro, lo cual nos habla que en los 14 días ha continuado el incremento de casos y por lo tanto ahora sí la afectación poblacional en estas entidades federativas. La siguiente diapositiva es el orden descendente de esta tasa de incidencia acumulada, para que ustedes también puedan rápidamente identificar los estados de mayor a menor.
La siguiente diapositiva, por favor. Podemos ver la distribución de la ocurrencia de las defunciones por la fecha en que lamentablemente se dio la defunción, esto con la intención de poder ver cómo va la tendencia de estas defunciones, y en el color naranja claro podemos ver aquellas que todavía son sospechosas, lo que quiere decir que podrían incrementar la carga de defunciones que hasta el momento hemos observado. Recordando que en la última semana que vamos viendo el porcentaje de positividad ha estado ya rondando el 50%, pues bueno, podríamos inferir que en su momento al menos la mitad de estas 152 defunciones podrían convertirse en defunciones confirmadas. La siguiente diapositiva vemos a las defunciones, pero ahora distribuidas por entidad federativa, y a la vez también podemos notar, en función de ese color naranja claro, que entidades federativas pudieran tener todavía un incremento en las siguientes 48 horas de esa carga de defunciones, dado que tienen defunciones sospechosas todavía pendientes de resultados, y podemos ver lógicamente el orden descendente de cuáles son las entidades federativas que han presentado la mayoría de las defunciones. La siguiente diapositiva. Gracias. Podemos ver la carga, la curva epidémica, en este caso por fecha de inicio de síntomas, en color rojo los confirmados, en color naranja claro los que aún son sospechosos, como lo hemos comentado, para ver cómo continúa la tendencia de la presentación de los casos sospechosos de la enfermedad. Y igual, si aplicamos este porcentaje de positividad, pues podremos tener una expectativa que al menos la mitad de los casos que están en este color naranja claro puedan convertirse en casos de color rojo que serían confirmados, y por lo tanto la cifra total de casos confirmados incrementarse. Pero al ver las barras totales, lo que podemos ver es la tendencia, y la tendencia clara. Si nos vamos al total de la barra independientemente del color, podemos ver que todavía se mantiene esa tendencia ascendente por fecha de inicio de síntomas. La siguiente, por favor. Nuestra curva acumulada de casos confirmados, aquí están los 17.799. En las últimas 24 horas tuvimos 1.047 casos confirmados nuevos. Esto representó un incremento del 6.3% en relación a la carga que teníamos el día de ayer. Y en la parte de abajo podemos ver precisamente en las barras naranjas cómo va un poco la tendencia de los casos que se van confirmando día con día, en donde hasta el momento llevamos al menos una tendencia estable. La siguiente, por favor. Vemos la red IRAG, es decir, las proporciones de ocupación o de disponibilidad de camas en el país. Aquí en el mapa podemos ver las unidades que el día de hoy reportaron su existencia o ocupación de camas. De las 669 unidades que pueden notificar porque ya tienen un usuario y una clave, 588 fueron las que notificaron el día de ayer hasta el cierre, que fue a la medianoche, y esto representa el 88% de las unidades, que sería en este caso la proporción de notificación. ¿Qué nos notificaron? Que se encontraban 13.744 camas para atender pacientes IRAG en el área general, es decir, pacientes con algún signo de gravedad, pero que no necesariamente requieren todavía un ventilador mecánico. Y de este grupo de camas también 4.006 se encontraban ocupadas, por lo tanto para este grupo una ocupación al corte de ayer del 23%. Esto es lo nacional. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por cada uno de los estados. Vemos cómo se siguió incrementando este porcentaje de ocupación en la Ciudad de México, ahora es del 60%, seguidos de Baja California y México, que también eran los que estaban presentando la mayor ocupación de camas de hospitalización general, con 41, y bueno, pueden ustedes ver el porcentaje de ocupación para cada uno de las entidades federativas que nos han notificado. Y en la siguiente y última diapositiva vemos también la disponibilidad de ocupación, pero ahora sí de las camas críticas, es decir, de aquellas que cuentan con un ventilador y lógicamente con recurso humano e insumos para poder atender a estos pacientes, y vemos también cómo hay un incremento en la Ciudad de México que ahora pasa al 51% para esta disponibilidad, seguidas de Baja California, San Luis Potosí y México, el Estado de México, que tienen arriba del 40 o arriba del 40% de ocupación de estas camas, ¿no? Vemos también cómo en su momento se comportan los demás estados. Y terminamos diciendo que precisamente para poder mantener estos porcentajes de ocupación en niveles que siempre dejen camas disponibles, es decir, que contribuyan a que exista
porcentajes de disponibilidad, pues tenemos que seguir quedándonos en casa mientras la Jornada Nacional de Sana Distancia dure, porque es la única manera en la cual podemos detener la transmisión, disminuir el número de casos y contagios y por lo tanto disminuir también la carga de pacientes graves, que en su momento son los que terminan demandando este tipo de atención. Muchas gracias. Gracias, doctor José Luis Alomía. Le pido al doctor Ricardo Cortés si nos comenta sobre la guía nueva. Perfecto, con muchísimo gusto. Por favor, si pueden poner la diapositiva de la guía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eso lo explicaremos en otra ocasión. Siguiente, por favor. Ahí mero. Muchísimas gracias, secretario, subsecretario. Es para mí un placer y un honor presentar esta guía para la protección de la salud de las personas con discapacidad en el contexto de COVID-19, con el apoyo del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, y el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONADIS, y el apoyo de la sociedad civil organizada a través de Movimiento 312 y otros colectivos también de especialistas en la materia de personas con discapacidad. Se desarrolló esta guía que es útil tanto para personas que viven con discapacidad como las personas que son cuidadoras de estas personas que viven con discapacidad, así como para el personal de salud que pueda leer esta guía, que deba leer esta guía y que le va a servir mucho para cuando reciba a una persona con discapacidad en el contexto de la atención del coronavirus. Nos parece que uno de los principales éxitos de esta guía es la conexión que hay entre la sociedad civil organizada y para poner un ejemplo es una asociación civil de intérpretes de lengua de señas mexicanas que ponen a disposición números telefónicos para WhatsApp, para videollamadas que puedan interpretar lo que una persona con discapacidad auditiva, con sordera, pudiera estarle expresando al personal de salud y que no se puedan entender. Se llama a través de una videollamada al WhatsApp de estas personas que están certificadas como intérpretes de la lengua de señas mexicanas y así se puede generar una atención como la merece la persona que vive con discapacidad o a lo mejor una persona que vive con discapacidad y que lleva a alguien grave para poder explicar cuándo empezaron los síntomas, cómo empezaron los síntomas y poderle dar la atención que se merece estas personas. Es un honor y un privilegio. Habíamos invitado al licenciado Ernesto Rosas a esta sesión para presentarla en conjunto con nosotros. Ernesto participa con Movimiento 312, pero Ernesto vive también con diabetes y él muy razonablemente y respetuosamente hacia su persona, primero me cuido yo y así cuido a los demás, dijo no puedo asistir, debo quedarme en casa. Te agradecemos mucho, Ernesto, a todas las personas que participaron y es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Ricardo Cortés. Me quedé sin sonido. Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Usted, Fernanda, usted ya participó ayer. Vamos a darle la oportunidad a un nuevo compañero. Alejandro Arcos, Plenilunia. Doctor Alcocer, nos da mucho gusto tener nuestras reuniones. Ojalá lo podamos tener más seguido. Con respecto a la semana de vacunación que se está presentando en las Américas, existe la reflexión de qué actividades se están haciendo para no solamente tener la prevención de esta enfermedad en particular, sino también no perder la protección que tenemos con las otras. Y si nos podría detallar un poco más acerca de el tratamiento con plasma, que es el que aparentemente tiene mayor avance para el tratamiento con COVID-19. Sí, muchas gracias. Efectivamente, nosotros estamos atentos, sería una incongruencia aparte de lo extraordinario que es esto, y es esta visita inesperada, que así la llamo yo, y que lo estamos haciendo con la opinión de todos, buenas y malas,
pero lo estamos haciendo. Existe una serie de necesidades que se están cubriendo en términos generales y desde luego en general pues incluye vacunación, incluye todos los protocolos de seguimiento para esta situación. En cuanto al plasma, es uno de los que podría tener en el momento que se logre hacer más afinado, más preciso, el cubrir la falta de una vacuna. No es lo mismo, pero sí tiene un mecanismo semejante, aunque le falta todavía la fineza de conocer más detalles de cómo está la respuesta inmune de los donantes del plasma. Y particularmente ahí se requiere como una estructura directa que va a inhibir al virus, el componente inhibitorio que lo mantiene a raya y que lo elimina finalmente, ese anticuerpo neutralizante. No todos los individuos que sufren la acción del virus lo manejan igual. Su sistema inmune, por diferentes razones, y más cuando se agregan situaciones biológicas que limitan el que toda esa Guardia Nacional, como les señalé yo, se ubique directamente contra el virus, tienen que vigilar otra serie de cosas y estas son las que hacen que en algunos individuos no sea suficiente la respuesta, aunque esté bien el seguimiento. Por eso, uno de los aprendizajes que tenemos de esto, todavía no bien identificado este virus, es que la salud es lo más importante. Si nosotros cuidamos nuestra salud, vamos a enfrentar a todos los millones de antígenos que van a seguir llegándonos. Pero si tenemos mermado, y ahí rápidamente lo digo, los mismos actores que se usan para controlar una diarrea por una shigella, los mismos actores tienen que actuar también para cuando sucede una enfermedad como el cáncer. A lo mejor van a decir, no, no es cierto, no, sí son los mismos actores, nada más que cambian sus llaves o son específicamente llamados los que tienen memoria. Y esa es una de las claves del sistema inmune, tener memoria, hacer historia. Y los que están haciendo ahorita historia con la inmunidad ante este virus, es posible que sean los más, es posible que sean los más protegidos antes de que llegue la vacuna. Entonces, por eso se señala que los jóvenes, las gentes que tienen un sistema inmune más completo, que no están ligados a enfermedades crónicas, son los que van a rescatar, entre comillas, esa situación a través de lo que se llama la inmunidad de rebaño. Este es, en términos generales, algo de lo que puede orientar a que ese tratamiento es uno de los que pudiera tener, siempre y cuando se logre hacia adelante hacer más específico, un resultado, acompañando algunas otras cosas. Gracias, doctor. Fernanda, usted y usted. Buenas tardes. Fernanda Mendoza para el canal Glucosa Atómica. Le quería preguntar por qué es difícil encontrar un medicamento que sea 100% eficaz en la erradicación del virus y qué características debería de tener por así decirlo, para que sea ideal y sea seguro y curativo y además eficaz. Si pudiera comentarnos sobre esto y relacionarlo con lo que acaba de explicar el doctor Alcocer. Y una más, debido a la tormenta de citoquinas que se desencadena, ¿es seguro utilizar corticosteroides para el tratamiento hacia COVID? Gracias. Sí, la última es, como siempre, la cortisona, el esteroide, la cortisona en sus varias presentaciones, es un medicamento notablemente importante. Si en un momento no se pone, el paciente puede morir ante una situación. Si se pone en exceso, sabemos muchos de sus efectos. Aquí en un principio, analizando los casos de China, se le ponía dosis altas de cortisona debido a que se encontró inflamación. Y después se vio que este factor condicionaba la no respuesta y la necesidad de antes usar el equipo tanto de la tensión del oxígeno como el ventilador. Por lo tanto, rápidamente la conclusión es usarlo
después cuando hay evidencia de la inflamación, y tenemos exámenes de laboratorio muy sencillos que nos orientan, no son nada diagnósticos, nos orientan, y entonces cuando se usa cortisona, pero no en dosis grandes, porque las dosis mayores cambian mucho el sistema inmune. Por ejemplo, aplanan la posibilidad de producir los anticuerpos IgM, que son parte de lo que podemos nosotros tener para medir la inmunidad, que no se mide en todos los casos. Hay enfermedades que nunca producen anticuerpos y se tienen que buscar otras herramientas diagnósticas. En este caso sabemos que sí se eleva la inmunoglobulina M y después la IgG, y se da una connotación general de que hay respuesta inmune. Pero eso es diferente a inmunizar, a estar listo para que si viene otra vez el virus, y es lo que pasa cuando regresa, pues vuelve a cantarse. No se han generado las células de memoria en ese tiempo. Las células de memoria llevan su tiempo y requieren todo un mecanismo que no se conoce frente al virus. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Qué? ¿Perdón? ¿El medicamento por qué no hay uno que sea? No hay uno porque no ha habido el suficiente tiempo, y los que se han usado son experiencias de otras enfermedades y en otras épocas, y desde luego tecnológicamente tenemos muchas posibilidades, pero no es que haya imposibilidad tecnológicamente, sino ubicar directamente qué es lo que a este virus lo neutraliza, lo dije en los anticuerpos, en lo que puede ser en el otro proyecto, y desde luego pues eliminarlo tempranamente, que eso es todavía más complicado. No existe por eso una propuesta novedosa. Gracias, doctor. Adelante, usted. Gracias. Doctor López-Gatell, usted ha comentado que el factor multiplicador de casos confirmados puede variar en el espacio y en el tiempo. Quiero preguntarle si ya se ha modificado en esta fase 3 y de cuánto sería ahora la cifra, por favor. Doctor Alcocer, siguiendo con el tema del tratamiento, ya que no hay uno estándar para atender a los pacientes con COVID-19, cada uno de los pacientes se atiende con algún fármaco dependiendo de sus comorbilidades y de su propia historia médica, digamos. Y quiero preguntarle también si, ya que nos explicó que incluso este virus puede dañar pulmones, hígado, riñón, o sea, otros órganos, si los pacientes que se enfermen de este virus y tengan una enfermedad grave o a lo mejor no tan grave y se recuperen, si pueden tener secuelas importantes como, no sé, fallas renales o cardiopatías adquiridas. Parece que hay algunos registros en otros países. ¿Y qué estrategia estarían diseñando para entonces atender a los pacientes con esas secuelas? ¿En qué momento se les da de alta? ¿Cuando ya no tienen el virus o hasta que, por ejemplo, están sin secuelas? Gracias. Sí, gracias. Muy rápidamente para que tengan otras oportunidades de preguntar. Esto, como dice muy directamente, muy claramente, lleva a que cada paciente, y es en general en la medicina, no existe una enfermedad, sino existe un paciente, y el paciente por lo general coincide en los tratamientos, pero siempre hay particularidades. Y en este caso, si está acompañado de una de las enfermedades o el efecto de algunos de los medicamentos, por eso lo puse ahí rápidamente, tenemos que atender a esa complejidad. Pero primariamente, y en el 80-90 de los problemas no ligados a otras enfermedades, es el pulmón el órgano, es la insuficiencia respiratoria, es la dificultad para respirar, eso es. Y lo demás se va extendiendo de acuerdo al tiempo y la dificultad para contener, por ejemplo, y ahí termino, si hay problemas de coagulación, se le agrega un medicamento que no sea tóxico, que no anticoagule al paciente, que esa es una de las ideas generales, sino en dosis menores, en dosis bajas de heparina, por ejemplo, que es lo que se usa en muchas situaciones virales, infecciosas de otro tipo. Y esto ayuda a que se prevengan las complicaciones posteriores, si no el paciente termina mal o, como dice, con datos de daño renal o daño de otro tejido. Entonces, es una complejidad, no es solo el pulmón, pero sí es el central. ¿Sí? ¿Tienen datos de algunas otras secuelas? ¿Secuelas?
Sí, desde luego el paciente, y más aquel que tiene edad mayor, pues sí tiene ya preparados algunos tejidos que no están funcionando desde antes del virus, y entonces sí hay problemas óseos, problemas musculares, problemas del corazón y de otros tejidos, pero no es un patrón definido, excepto lo del daño microvascular, por eso le digo de trombosis, que hay que contenerlo. Y fuera de eso, pues hay muchas posibilidades de la expresión clínica. Gracias, doctor. Adelante, por favor. Factor. ¿Qué ha cambiado en la fase 3? Perdón. Factor multiplicador. Sí, o sea, esto que explicaba de que, por ejemplo, los casos se pueden multiplicar por 8.8 los casos. Sí. La vigilancia centinela. Sí. El próximo viernes, mañana no porque es el Día de los Niños, si tenemos la actividad de niños, pero el próximo viernes vamos a presentar nuevamente la tabla de los casos y vuelvo a explicar con muchísimo gusto la mecánica de la vigilancia centinela. Con mucho gusto. Por favor. Buenas tardes a todos. Con base a lo que he escuchado, veo que sí hay una medida suficiente, por así decirlo, hasta el momento para combatirlo en el sentido de la medicina. Estuve revisando que ustedes también cuentan con un sistema de psicología, haciendo unos pequeños videos y unas recomendaciones acerca porque sabemos que, como bien dijeron ustedes, pues la salud es bastante amplia y no solamente la salud es dar medicamentos o dar la atención, también requiere la salud mental. Entonces les quisiera yo preguntar, y pues, dependiendo de su respuesta, hacer una segunda pregunta, si ya como tal cuentan con un diseño o una estrategia para hacerle llegar a la población la psicología de una manera más tangible. Doctor, pues Gracias, doctor. ¿Hay antecedentes? Hay antecedentes, exacto. Hemos invitado en 2 ocasiones, pero con mucho gusto le volvemos a invitar a nuestro equipo de salud mental, del que nos sentimos muy orgullosos y contentos, el doctor Juan Manuel Quijada, la doctora Lorena Rodríguez Bores, el doctor Gadi Sabiki, el doctor Jorge Julio González Olvera, entre otros varios, Evalinda Barrón, Diana Tejadilla, etcétera. Yo creo que vamos a tener una nueva sesión con ellos y explicamos nuevamente los distintos recursos que se han planteado para la salud mental. Ha habido capacitación al personal de salud, ha habido estrategias de contención, el propio número de atención que ha explicado el doctor Ricardo Cortés, 800-0044-800. Una porción importante de las llamadas que se hacen son por asuntos de salud mental, contención emocional y otros aspectos. Pero ya toca, vamos a hacer una actualización y se lo explicamos. Me encargué de diseñar un programa de psicología y la verdad sí me gustaría sumarme con ustedes y con algunos colegas a poder hacer esta lucha, porque yo siento que tal vez en estas circunstancias pues se necesitan manos y quisiera ver si me pueden dar la autorización de levantarme y entregarles esa hoja a ustedes. Ahorita al final, ¿sí? Con mucho gusto. Muchas lo gracias. recibimos, con mucho gusto. Gracias. Vamos a darle la palabra a usted y a la compañera y al compañero de allá atrás. Lo están limpiando. Bueno, le comento mientras, ahorita me lo pasa con mucho gusto y sí, en general damos la bienvenida a cualquiera que quiera sumarse a contribuir en este momento. Gracias. Buenas noches, doctor Alcocer. Liliana Noble de Pulso Saludable. Yo le tengo 2 preguntas. La primera es, si todavía no hay una vacuna, ¿cómo es el mecanismo de la inmunidad de rebaño? ¿Cómo funcionaría si todavía no hay esta vacuna? Y la segunda pregunta es, ¿todos somos pacientes asintomáticos? ¿Seremos? ¿Fuimos? Espero que no. Gracias. No, la respuesta inmune es más amplia, pero la situación de rebaño, como se dice, es parte de ello. Tenemos un grupo de gente que está recibiendo el virus, que está reconociéndolo en toda esa maraña de células y empieza a protegerse produciendo moléculas. Las más conocidas son las inmunoglobulinas, los anticuerpos, y esos son parte de lo que les señalaba yo, que se guardan en la memoria, y dentro de un año vamos a tener un espacio de meses, posiblemente nada más, o menos inclusive, no sé cómo está sobrepuesto eso epidemiológicamente, donde el virus ya no está activo, ya no tiene presencia, pero no se ha ido.
Hay enfermedades que tienen 50 o 80 años y está el virus, otro virus, ahí presente en los tejidos. Y ya, ahí se queda. Y en este caso, y también lo tenemos del ejemplo de los diferentes virus de la influenza, pero son tantos los virus de las enfermedades respiratorias que se protege para un grupo de ellos. Y en este caso, en esta experiencia que se está teniendo, en estas nuevas células de nuestro organismo que están integrándose para contrarrestar al virus, va quedando esa inmunidad. ¿Qué tan potente? ¿Qué tiempo? ¿Y por qué unos sí y otros no? Entonces, esas son preguntas que las tenemos que las están conociendo y se tienen que ir sustentando. Y dentro de un año vamos a tener nuevamente la presencia del virus y en algunos de nosotros, los que espero que yo sea uno de ellos, ya protegidos, no sabemos, pues podemos tener anticuerpos y salir avantes de eso. Y nos va a agarrar la influenza. O una influenza que no fuimos vacunados, pero si nos vacunamos en todas las opciones, pues saldremos adelante en varias de estas enfermedades. Esa es la situación en general. ¿Somos pacientes o seremos en algún momento asintomáticos? Somos sanos, vamos a decir. O tenemos otras enfermedades, pero específicamente la de ese virus, la de SARS-CoV-2, esa es la que vamos a estar enfocando, no vamos a descuidar las otras. Ustedes preguntaron, no podemos descuidar todo entre la gama de vacunas que tenemos y de inmunizaciones que se logran con tratamientos. Gracias. La compañera, por favor, allá atrás. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Cana Uribe de Canal 6. Tengo 3 preguntas rapidísimo. La primera, nos han llegado las denuncias de desabasto de sangre en cuestión de algunos hospitales, por ejemplo, el Hospital Juárez, en donde dicen que la gente ya no quiere ir a donar sangre ni plaquetas por miedo a que tienen un espacio para atender a pacientes de COVID. Aunque están en una sección específica, pues la gente ya no quiere donar y los pacientes oncológicos sobre todo pues están padeciendo de esto. Número 2, he visto algunas investigaciones de países como Chile ahorita que relaciona estas enfermedades también, referentes a que el virus, ya lo han mencionado, puede entrar quizá por los ojos y esto se va al sistema sanguíneo y puede causar una trombosis. ¿Qué sucede con eso? ¿Es real? ¿No se han hecho las investigaciones? Y por último, si me podría mencionar, ¿se va a hacer alguna campaña o algo para poder conocer esta guía para las personas que, bueno, necesiten una interpretación de señas? ¿Cómo va a funcionar esto de las videollamadas? ¿Se va a hacer una campaña o simplemente con la guía y los médicos? Gracias. Muchas gracias. Sobre las 2 primeras preguntas, también hemos invitado a nuestro muy apreciado colega, el doctor Jorge Trejo Gómora, quien es el director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, y aquí explicó con detalle cuáles son las previsiones que tomamos hace varias semanas, son prácticamente 7 semanas, 8 semanas, para que no hubiera escasez de sangre. Y de hecho identificamos con antelación que en México solamente tenemos una muy reducida contribución de la transfusión o de la donación altruista. Esto viene de muchos años, se erosionó la capacidad del Sistema Nacional de Procuración de Sangre y Provisión de Sangre para que hubiera donación altruista. Estamos hablando de 37 años más o menos. Y solamente el 7% de la donación es altruista, es voluntaria, es por deseo de donar. Y desde hace muchos años, todos estos años que menciono, se pasó a una modalidad que no es la más conveniente, que consiste en condicionar la atención hospitalaria a la donación. En forma práctica ha resuelto por casi 4 décadas la disponibilidad de sangre, pero no es conveniente por muchas razones, entre otras porque desfavorece la donación que hay. Y el doctor Trejo ha estado trabajando precisamente en eso, y en el caso específico de la epidemia de COVID, él anticipó con su equipo que podía haber este reto y estableció un programa precisamente de fomento a la donación sanguínea que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, si usted tiene información específica de lo que comenta, nos va a ser de gran ayuda para detectar este dato. Le pido al doctor si nos comenta de la guía.
Con muchísimo gusto. La guía está ya publicada en la sección de personas con discapacidad en la página coronavirus.gov.mx, así también en la sección de documentos de consulta para personal de salud. Y lo que vamos a hacer es una campaña específica a través de redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas y poder explicar también con algunos videos y audios cómo es que puede funcionar este vínculo que hacemos con la sociedad civil para que los intérpretes de lengua de señas mexicanas puedan apoyarnos a las personas que así lo requieren para poderse comunicar mejor con los servicios de salud. Aquí aprovecho para complementar mi respuesta. Me escribe el doctor Jorge Trejo precisamente diciéndome que en el Hospital Juárez hoy con la estadística de hoy, existen 86 concentrados eritrocitarios, esto es decir, glóbulos rojos, son bolsitas de glóbulos rojos, y 617 plasmas libres. Entonces, no hay escasez en el Hospital Juárez. Hace unos días nos comentaban que de 50 donadores que llegaban diarios, ahorita llegan 4, y son los familiares, los mismos del hospital, pues ya están un poco preocupados, pero pues gracias por el Así es. Gracias por la pregunta. Hacemos un llamado, aprovechamos aquí que nos escucha la ciudadanía, a donar sangre. A donar sangre es muy importante. La donación de sangre más útil es la donación voluntaria y por supuesto que existe el mecanismo para que se haga donación voluntaria en los distintos bancos de sangre acreditados, sobre todo en las unidades hospitalarias. Y es muy importante. Durante la epidemia de COVID, en el momento en que se alteran muchas de las actividades diarias, puede ser que se reduzca la disponibilidad de sangre y esta disposición de sangre es sumamente importante para múltiples tratamientos que no tienen que ver con COVID y es muy importante que haya. Entonces hacemos un llamado y le aprecio su pregunta para motivar esta inquietud. Nos quedan, ya, se nos acabó el tiempo. Bueno, nos vemos mañana. Aquí está el anuncio, si el doctor Cortés quiere comentar. Muchas gracias. Pues solamente para cerrar la conferencia de prensa de hoy, para todas las niñas y niños que participaron, muchísimas gracias. Más de 3,500 participaciones de diferentes niñas, niños y adolescentes de diferentes edades, de diferentes culturas, con y sin discapacidad de todo el país. Que están aguantando ahí como campeonas y campeones la Jornada Nacional de Sana Distancia. Mañana es su día, mañana es el día en que van a interactuar con el doctor López-Gatell. Nos vemos mañana en punto de las 7. Muchas gracias. Y cerramos agradeciéndole al doctor Jorge Alcocer, que vino no solamente en su carácter de secretario, sino ahora como maestro, inmunólogo, reumatólogo, internista. Muchas gracias, maestro. ¿Y cómo